Hola a todos. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes por estar conectados, agradecerle a Sanofi Pasteur por generar este espacio para aprender, para educarnos un poco respecto a la confianza en nuevas plataformas y en nuevas estrategias de vacunación. Agradecerle a nuestros dos conferencistas, al doctor Wilfrido Coronel, a la doctora Claudia Beltrán, por las exposiciones que vamos a escuchar a continuación y vamos a hablar entonces de cómo confiar en nuevas tecnologías en vacunología. Este es un tema que, bueno, siempre ha sido importante, realmente siempre ha sido importante que haya una percepción favorable en la comunidad respecto a este tema, pero ahora con el ambiente de COVID y esta necesidad que todos tenemos de tener ampliamente disponible una vacuna contra esta enfermedad, actualmente, debido a eso, todos somos vacunólogos. En cenas con los amigos, en reuniones familiares, el tema de vacunología es algo que frecuentemente sale a conversación. De modo que esta pandemia ha generado como una tierra fértil en donde podemos sembrar confianza en vacunas. Sin embargo, esto depende de nosotros, depende de reuniones y actividades como esta, en donde generemos este espacio y sembremos esta confianza en vacunas. Actualmente estamos en un momento crítico respecto no solo al COVID, sino también a enfermedades prevenibles por vacunación. Si bien los estudios han demostrado que las enfermedades prevenibles por vacunación realmente no han aumentado durante la pandemia, en realidad han disminuido, probablemente asociado al distanciamiento físico, al uso de mascarillas y otras medidas de prevención de la pandemia, sí se ha generado claramente una reducción en la cobertura vacunal. Es así que necesitamos necesitamos aprovechar estos espacios, aprender de este tema, educarnos nosotros y sobre todo obtener información que nos permita educar a nuestra comunidad, educar a los padres, educar a otros profesionales y colegas. Vamos a empezar presentando a nuestro primer speaker, Wilfrido Coronel. Wilfrido es pediatra de la Universidad del Valle, es infectólogo de la Universidad Autónoma de México y tiene un doctorado, un PhD en medicina tropical de la Universidad de Cartagena. Actualmente es docente de la Universidad de Cartagena y Wilfrido nos va a hablar de las vacunas de mRNA y cómo generar confianza en esta tecnología. Wilfrido, muchas gracias por aceptar. Bienvenido. Muy buenas. De verdad para nosotros, y digo nosotros, el doctor Eduardo y la doctora Claudia y mi persona, es un placer estar aquí, compartir este espacio con ustedes. Como dijo Eduardo, este es un espacio para crear confianza en las vacunas. Vamos a hablar algo de pronto un poco nuevo para algunos, para otros no, que es lo de plataformas vacunales contra la COVID-19. Empiezo con esta diapositiva en el cual quiero mencionar que además del agua potable, el saneamiento ambiental, el uso de antibióticos, la vacunación ha cambiado realmente nuestra expectativa y nuestra calidad de vida. En el siglo XX, igualmente ahorita en el siglo XXI, eso se ve mucho más impactante. Y como lo pueden ver en esta diapositiva, o sea, la expectativa de vida hace unos cuantos años era realmente una expectativa de vida muy baja. Y a la aparición de las vacunas y el control de muchas enfermedades inmunoprevenibles, nuestra calidad de vida y nuestra expectativa de vida cada día es mucho mayor. Pero las vacunas no solamente son para salvar vidas, así como dice en este contexto, es también para prevenir el impacto de las enfermedades infecciosas sobre la economía global. Y eso lo hemos visto con el COVID, donde esta patología ha matado a muchas personas, mucha gente desempleada, e igualmente muchas pérdidas en dinero, en dólares en la economía global. Entonces, el impacto de la vacuna no es solamente en salvar vidas, sino también tiene un impacto desde el punto de vista de la economía global. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, hoy en día, la conciencia de cómo vamos a controlar esta pandemia no es solamente con el uso de las vacunas, sino que realmente estas vacunas sean disponibles a todas las personas.
Y eso es un reto para todos nosotros. Entonces, vamos a entrarnos cómo ha sido esto de las vacunas y las nuevas plataformas. Esto no es nuevo, se han hecho muchos estudios desde hace mucho tiempo en donde se ha tenido mucho énfasis en la parte de epidemiología, en tener datos epidemiológicos, en hacer modelos de infecciones humanas para poder mirar cuáles son los correlatos de protección para poder prevenir una enfermedad o no, tener anticuerpos realmente protectores para esa enfermedad, muchos estudios animales para poder tener esos datos y así muchos datos que hemos tenido al transcurso de todos estos años. Y todo esto ha estado en biobancos, no solamente esperando este momento del COVID, sino también para muchos otros momentos. Y teniendo también muchos biomarcadores que nos indiquen que realmente el uso de vacunas se está relacionando con una muy buena protección a nivel de la población. Para poder así tener todos estos datos y utilizarlos adecuadamente para la elaboración de las vacunas. Y eso es lo que ha conllevado esto ahorita en las nuevas plataformas vacunales. Y ahorita lo vamos a ver. Pero igualmente todo este proceso de conocimiento ha sido adaptado a diseños nuevos, con muchos datos desde hace mucho tiempo, utilizando ahorita la informática, teniendo igualmente conocimientos y teniendo genética humana para poder sí generar adecuadamente las estrategias de vacunación. Y todo esto para poderlo medir posteriormente en el mundo real de la efectividad de las vacunas. Eso ha permitido que realmente tengamos un menor tiempo de todos estos datos, de acuerdo, que lo que hacíamos antes. Entonces, un ejemplo de ellos es el obtener, por ejemplo, la vacuna de polio que duró casi 60 años en su proceso, pero algo mucho más reciente es la vacuna de ébola. 15 años en ese proceso y en los últimos 5 años, gracias a la utilización de las nuevas plataformas vacunales que ahorita vamos a hablar, se pudo obtener una vacuna de ébola en 5 años, desde el 2015 al 2019. Pero igual todo el conocimiento que les estoy diciendo desde hace mucho tiempo de la epidemiología, de los estudios de modelación en infecciones humanas, todos estos datos de infecciones previas, por ejemplo, como el MERS o el SARS, y tener que utilizar y hacer ensayos sobre cuál podía ser la vacuna respecto de estas patologías, ha conllevado que todo ese conocimiento lo traigamos hasta nuestra fecha actual. Y por eso, en este momento hablamos de plataformas vacunales. Y la Organización Mundial de la Salud define una plataforma vacunal como una tecnología en la cual se hace una producción de varias vacunas, inicialmente con la utilización de vectores virales. Es decir, con un vehículo en el cual uno colocaba lo que queríamos detener para esa vacuna, y ese vehículo permitía hacer una vacuna al final, pero ese vehículo también podía servir para obtener otro tipo de vacuna o otro tipo de objetivo. Entonces a esto se le llamó plataforma vacunal. Inicialmente fueron las de vectores virales, porque permitía tener un elemento incorporado en ella y así poder diferentes proteínas o estructuras y tener al final una vacuna en especial. Pero a medida que se fueron desarrollando las vacunas de ácido nucleico como la de ADN y la ARN, también entraron dentro de esta definición de plataforma vacunal. ¿Y por qué? Porque simulaban casi como si fuera una receta. Tener una plataforma de RNA, es decir, solamente ensamblar un código genético o igualmente, y eso permitía obtener unos resultados de acuerdo a lo que se quería. Entonces, plataforma vacunal no se pueden llamar a todas las vacunas, sino especialmente esa forma de estructura que permite tener varios objetivos en el momento. Y de esto se distingue de las vacunas tradicionales. ¿Cómo se ha creado o cómo se ha llevado a estas plataformas vacunales? Son muchos conocimientos previos. Uno de ellos es la vacunología reversa, a cargo de, por ejemplo, el doctor Rappioli de Italia, de la vacunología reversa. Acuérdense de la obtención de la vacuna de meningo B a partir de vacunología reversa, permitiendo obtener antígenos por la parte informática y posteriormente ensamblarlo y tener los resultados de su parte de su inmunogenicidad.
pero también a partir de tener muchos antecedentes y conocimientos sobre la parte estructural de vacunología y, como les dije anteriormente, tener esos datos de la utilización de poder hacer la vacuna contra el MERS, contra el SARS del 2002, contra el MERS del 2012, hasta poder tener esos datos y poder establecer cuál era el antígeno específico para poder desarrollar una vacuna para el COVID, en este caso contra la proteína S o la proteína Spike. Pero también tener una biología sintética, es decir, tener ya esa parte de vehículo, a lo que le llamamos plataforma, para poder ensamblar eso que queremos obtener y permitirnos obtener una vacuna. Y por eso ustedes ven aquí diferentes estrategias como utilizar RNA, DNA, igualmente otras estrategias o elementos que ahorita vamos a ver hasta obtener la vacuna de COVID. Y la utilización de adyuvantes, que eso no es nuevo, también es de hace muchísimo tiempo, desde 1930 venimos mejorando cada vez los adyuvantes para poder tener una respuesta inmune mejor. Todos estos elementos, todos estos datos concurridos para obtener una mejor vacuna. Eso quiere decir que no es un solo proceso, o sea, es que es mucha gente que se pudo unir en el mundo, ¿de acuerdo? Unos trabajando sobre la parte genética, otros trabajando sobre la parte estructural, otros trabajando sobre la parte tecnológica, y toda esa cantidad de conocimientos en el mundo de diferentes grupos se unió en la parte informática para obtener rápidamente el genoma del virus y así poder tener los genes específicos para poder saber qué tipo de parte o partícula era lo más importante de este virus para poder desencadenar una respuesta inmune. En este caso, la proteína S o la proteína Spike. Después de tener esa síntesis de ese elemento, miren cuánto tiempo se demoraban en tener una producción de vacuna a raíz de un ensamblaje o una plataforma de material genético como RNA o DNA. Una semana después de tener el código genético y poder establecer una vacuna igualmente para mirar todas las características y sus resultados. Miren que para la vacuna de vectores, más o menos 3 semanas, o para la de proteínas o igualmente de líneas celulares 2 meses. Y a partir de allí, de poder tener esos resultados, poder tener ya en ensayos clínicos resultados en la parte de la población, miren cuánto tiempo, o sea, 66 días para las vacunas de genéticas o 3 meses para la vacuna de vectores o 6 meses para las de proteína. Entonces eso ha hecho que este proceso sea mucho más ágil, no sacrificando igualmente la eficacia de esto, no sacrificando muchas cosas, sino que realmente ha permitido hacerlo en un corto tiempo, pero igual con una fundamentación y unos conocimientos muy, muy profundos y muy serios, y no son de ahora, es desde hace mucho tiempo. Entonces, a diferencia de lo que se hacía antes, que demorábamos casi 10, 15 años en obtener datos iniciales preclínicos y después entrar una vacuna en fase clínica hasta obtener su parte de su manufactura, hemos pasado a esto, a obtener una vacuna en muy corto tiempo, 12 a 24 meses máximo. Y esto ha permitido que diferentes fases puedan interponerse o puedan entrelazarse, y tener resultados mucho más rápido, nuevamente, sin sacrificar, sin desmeritar, sin quitar, ¿de acuerdo?, lo indispensable de cada fase. Es decir, no con menos elementos, no con menos participantes, no con menos individuos, todo con el rigor que lleva una investigación. Pero esto ha permitido que sea una forma mucho más rápido por lo que les estoy comentando de las plataformas vacunales. Entonces, tener todos estos datos con relación al SARS-CoV-2, de que uno de los elementos más inmunogénicos es su proteína S, su proteína Spike, y teniendo ya estas plataformas vacunales que nuevamente les digo no son de ahora, esto viene siendo estudiado desde hace mucho tiempo, eso ha permitido que se ensamblen estas plataformas vacunales para poder obtener una respuesta inmune adecuada para esta proteína Spike. Y estas plataformas vacunales tenemos varias. Como les dije, las que inicialmente se llamaban plataformas vacunales eran las de vectores virales, ya sea replicativos o no replicativos. Hay algunas que se llaman recombinantes, otras que se llaman genéticas, que tienen que ver con el DNA y el RNA, y las otras prácticamente que son las vacunas de virus atenuados o inactivadas, que prácticamente no están dentro de estas plataformas, pero que se pueden considerar dentro de ellas. Entonces, tener una plataforma vacunal quiere decir que yo voy a tener una forma de plataforma vacunal como vector viral. Eso quiere decir que voy a utilizar un vector viral
para allí montar mi elemento que quiero hacer para que desencadene una respuesta inmune, ¿de acuerdo? Ese vector viral puede ser o con un competente replicación, o sea, se puede replicar dentro del individuo al cual se la voy a colocar, o puede ser incompetente con la replicación. Miren que las competentes con replicación quiere decir donde el vector viral se replica, puede simular la infección del vector y puede tener los mismos eventos adversos de la infección natural. Pero los que no se replican pueden tener algunos problemas con relación a la inmunidad ya de ese vector al cual yo estoy utilizando sobre los individuos que la utilicemos. Entonces, miren con relación a la plataforma de ácidos nucleicos, en el cual se puede utilizar el RNA o el DNA. ¿Por qué ha habido un poco de problemas con el DNA? Porque el DNA tiene que pasar dos membranas, la membrana plasmática y posteriormente la nuclear. En cambio, y entonces va a ser un poco más difícil su entrega, pero la RNA solamente atraviesa la plasmática, igualmente no se interfiere con la nuclear, y con esto podemos tener dos tipos de vacunas con RNA. Una de autoamplificación, y esa amerita menos dosis, y la otra es una sintética. Esta es la que más está utilizada, que es la sintética. Y las plataformas celulares que utilizan líneas celulares de insectos o de plantas, que ahorita vamos a ver, y en la cual se hace la producción del antígeno. Entonces, estas plataformas vacunales no solamente han sido usadas para COVID, han sido usadas desde hace mucho tiempo para otros objetivos vacunales y para otros objetivos terapéuticos. Entonces, por ejemplo, las vacunas de RNA han sido utilizadas en caso del MERS, pero igualmente en caso de ébola, del virus Lassa, de Marburg, de la influenza, para el virus de la rabia, igualmente para el de la fiebre amarilla, para el Zika. O sea, no es solamente el objetivo para COVID, han sido utilizadas para muchas otras objetivos vacunales. Miren, para el DNA es muy similar como el de la vacuna del RNA para todos estos objetivos vacunales, Zika, hepatitis B y también para cáncer, no es solamente desde el punto de vista infeccioso. Y miren, por ejemplo, la vacuna de vectores, en el cual toda esta gama de utilización de vectores es igualmente utilizada para otros objetivos vacunales, incluyendo muchas que ya les mencioné, ¿de acuerdo? Pero es para recalcar que no es solamente ha sido para el COVID todos estos estudios. Ese es el pipeline de las vacunas. Solamente quiero aquí mencionarles las que estuvieron en fase clínica y que ahorita algunas están aprobadas o de emergencia, que son todas estas, las genéticas de DNA, RNA, las de proteína, las de vectores virales, ¿de acuerdo? Y las inactivadas. Pero en este momento, ¿qué es lo que tenemos? De las inactivadas, que es la que utiliza el virus completo inactivado, ya la que más conocemos es la de Sinovac. La de proteínas, y como les dije, las de proteína utilizan líneas celulares, ya sea de insectos o de plantas. Miren que aquí está la parte de cultivos celulares de insectos y acá la parte de cultivos celulares en planta para la obtención igualmente de este elemento que es la proteína S o la proteína Spike, y la que más conocemos ahorita es la de Novavax, y la vacuna igualmente de vectores, que es de una de las más conocidas, en el cual utilizan varios tipos de vectores. Miren que aquí está la de vectores de adenovirus 5 o adenovirus 5 y 26, igualmente la de chimpancé. Todas estas ya la conocemos ampliamente. Y la vacuna de RNA, en la cual las dos ejemplares son la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, que también todos conocemos. Esa es la madre del RNA mensajero, es una húngara, la doctora Katalin Karikó, el cual llegó a Estados Unidos en los años 60, 70 aproximadamente, y es una de las pioneras de este RNA mensajero. Miren que estas vacunas de RNA mensajero no son nuevas, son unas vacunas que se vienen utilizando o vienen siendo, utilizando su conocimiento para la aplicación desde los años 60, con casi un año de partida en el año 1989, donde se empezó a obtener esta parte del RNA como para permitir la entrega de un antígeno y desarrollar una respuesta, ya sea desde el punto de vista para utilización en cáncer o para utilización en procesos infecciosos. Y miren que todos estos datos es para la utilización del RNA con ese fin. Miren que es con un fin también para terapia de cáncer,
pero posteriormente ya sabemos que la utilización no solamente en inmunoterapia y en cáncer, sino también para ciertas vacunas de procesos infecciosos como por ejemplo virus sincitial respiratorio o influenza. Entonces eso ha sido un proceso muy largo que ahorita tiene sus frutos en las vacunas de RNA. Y eso ha sido por participación no solamente de una sola entidad. Miren todas estas universidades en apoyo de toda esta investigación e igualmente todos estos laboratorios, incluyendo Moderna, AstraZeneca, Sanofi, todos los que ustedes conocen, y no es desde ahora, es desde 2012, 2013 en adelante, apoyando toda esta investigación. Entonces, las vacunas de RNA, su tecnología ha permitido que estas terapias, o sea, el individuo donde la utilicemos o en la población donde la utilicemos, realmente se beneficien por ciertas cosas o características de ella. La vacuna de ARN mensajero, acuérdense que tiene algunas ventajas sobre la del ADN, en el cual no atraviesa la envoltura o la membrana nuclear. El ARN se queda en el citoplasma e igualmente es metabolizado allí en el citoplasma y no pasa a la parte nuclear. Por lo tanto, ese problema de entrega no es tanto como la del ADN. Y lo otro, utiliza también las moléculas de histocompatibilidad para poder dar una mejor presentación del antígeno. Y eso es que las vacunas de ARN, por su estructura, han podido utilizar ciertas características de la inmunidad innata. Es decir, haciendo igualmente un mayor reconocimiento de patrones moleculares, ha podido hacer que se haga una mejor presentación de esta vacuna, igualmente desencadenar una respuesta inmune. Ahorita lo van a entender un poco mejor en la gráfica que les voy a mencionar. Cuando la vacuna del RNA igualmente se introduce o se coloca en un individuo, por su mismo ensamblaje, esta vacuna, estos elementos presentes en el RNA y su envoltura lipídica permite que sea mejor presentada o capturada y presentada por las células presentadoras de antígeno y por las células dendríticas a nivel del ganglio y poder así desencadenar una respuesta inmune tanto de células T como de células B posteriormente, y eso lo vamos a mirar ahorita. Miren que cuando este RNA, que es un RNA muy estable, miren que ¿quién le da la estabilidad de este RNA? Son esta estructura que dice aquí CAP y UTR, eso le da la estabilidad al RNA para poder llevar ese elemento codificado para hacer la traducción igualmente a nivel de la célula en donde se va a anclar. Y miren que cuando se introduce en la célula, ¿de acuerdo? Igualmente cae en el citoplasma y va a hacer la traducción, la traslación en el citoplasma y se produce igualmente la generación de la proteína que es la que se va a expresar, utilizando todas las moléculas de histocompatibilidad igualmente para la expresión y para poder estimular posteriormente las células T. Entonces este RNA solamente tiene que atravesar la membrana plasmática, ¿de acuerdo?, de la célula que invade y se degrada en el citoplasma, nunca pasa al ácido, nunca pasa al núcleo, nunca pasa a la membrana nuclear, se degrada en el citoplasma y a partir de allí igualmente hace todo su proceso para la expresión de esa codificación genética que lleva para la proteína. Y posteriormente a eso, estas vacunas de RNA, como les dije, tienen un autoadyuvante, un efecto autoadyuvante. ¿Eso qué quiere decir? Que por su mismo componente hace que las células presentadoras de antígenos, las dendríticas, puedan permitir su ingreso y hacer una mejor presentación, sin necesidad de utilizar otro componente para que estimule la respuesta innata e igualmente adaptativa. Y lo otro es el estímulo de la respuesta humoral y celular. La respuesta humoral y celular está dada por la respuesta TH1, pero además de eso es también igualmente por la generación de anticuerpos neutralizantes contra la proteína S y contra el sitio de unión del receptor. Miren que aproximadamente entre los 6 y 8 meses ya hay unas células T o B realmente de memoria cuando uno utiliza este tipo de vacuna. Entonces, datos claves ya para terminar de estas plataformas de RNA. Son vacunas simples dentro de su complejidad,
para usarlas. Yo digo simple porque realmente no necesitan tanta manufactura. Y estas vacunas de RNA realmente son prometedoras por su fácil fabricación. Es casi como tener una fotocopia y poder sacar muchas fotocopias, ¿de acuerdo? No hay necesidad de ensamblar nuevamente y otra vez hacer, sino que ya está la plataforma hecha. Y se puede adaptar a varios objetivos vacunales y por eso se llaman plataformas. La de RNA es una tecnología que en este momento no solamente se está aplicando para enfermedades infecciosas, sino que también para oncología y otros objetivos terapéuticos, y comparte algunos atributos que la hacen diferente a la de ADN. Uno es su fácil administración, otro es que solamente se hace traducción en el citoplasma. Ella no tiene que atravesar igualmente la membrana nuclear o el núcleo, como lo tiene que hacer la de ADN. Igualmente, algunas tienen autoamplificador, que quiere decir que tienen o necesitan menos dosis de vacuna. Y lo otro es que igualmente, no solamente, como les dije, se utilizan para hacer objetivos de vacunas de procesos infecciosos, sino que también otro tipo de objetivos, como por ejemplo oncológicos. Y eso es para, a medida que cada vez se vayan desarrollando más estas vacunas, créanme que vamos a necesitar realizar muchos más seguimientos o procesos para poder catalogar el éxito o los fracasos de estas vacunas. Y eso es lo importante de llevar una vigilancia muy estrecha. Y aunque realmente estas vacunas, o sea, estas nuevas plataformas no van a sustituir por completo las vacunas tradicionales, si son realmente vacunas prometedoras para muchos otros procesos infecciosos a los cuales hasta ahorita en este momento no tenemos vacuna en el momento. Eso es lo que tenemos, lo que podemos conseguir y lo que añoramos. Aquí en la parte izquierda, en la parte verde, es las vacunas que tenemos en el momento, dentro de esas influenza, meningo, parapertusis, malaria, ¿de acuerdo? Neumococo. Las amarillas es la que podemos conseguir, muchas de esas ya las tenemos. Añoramos tener vacunas para algunos gérmenes multidrogos resistentes, como por ejemplo también para tener vacunas contra los herpes o citomegalovirus o Epstein-Barr virus. Y realmente las que añoramos están de este lado acá rojo, en el cual necesitamos mucha más tecnología y mucho más conocimiento para poderlas obtener, como por ejemplo todas las vacunas para cáncer o el VIH, como todos sabemos, o el virus de la hepatitis C. Entonces esto es lo que les quería compartir con relación a las nuevas plataformas vacunales y su desarrollo en el tiempo. Muchas gracias. Wilfrido, magnífica conferencia. Como siempre, es realmente un gusto escucharte, un gusto esas presentaciones como tan dinámicas que nos permiten estar conectados con el tema y no distraernos. Así que felicitaciones y muchas gracias. Yo quería pues preguntarte algunas cosas y aprovechar estos minutos que tenemos para discutir algo. Entonces, tú nos muestras, por ejemplo, con las vacunas en general con las vacunas, con el desarrollo de estas vacunas contra el COVID, cómo ha sido de rápido, y nos comparas lo que ocurría con polio, cuyo desarrollo se demoró 60 años, y lo contrastas con lo que ocurre en esta vacuna contra el SARS-CoV-2, que se demora 12, máximo 18 meses. Ahí hay algo que llama mucho la atención, y es cuando tú muestras como que sobreponen las fases de fase 1 y fase 2 y fase 3, y cómo eso genera un alto riesgo desde el punto de vista económico. Es un alto riesgo porque nos muestras cómo algunas fase 3 ya están empezando cuando la fase 2 aún no ha terminado. Eso lo hemos visto en el desarrollo de vacunas como la de Sanofi Pasteur, que después de invertir muchísimo en su desarrollo les tocó parar, volver a rediseñar y a reconducir los estudios de fase 2 para encontrar una mejor antígeno o una mejor balance del antígeno, y ahí sí volver a iniciar la fase 3. Lo vemos en las vacunas de MSD, que tenían dos plataformas, una era basada en el virus del sarampión y otra era basada en el virus de la estomatitis, y que no pudieron avanzar después de hacer una gran inversión. Pero entonces, esos riesgos tan importantes desde el punto de vista como económico que genera para las empresas,
¿tú crees que esos riesgos se traducen también en seguridad? Es decir, ¿estamos corriendo algún riesgo al avanzar rápidamente con estas vacunas y quizás no las conocemos bien y ya estamos llegando a un estudio de fase 3, ya las estamos autorizando para su uso de emergencia sin conocerlas bien? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, o sea, de verdad cuando uno empieza a mirar este desarrollo de estas vacunas, en el cual, como vos lo dijiste, no ha acabado una fase cuando ya está en la preparación de otra, y lo más llamativo es que muchas veces de las que ya están en fase 3, ya la parte de manufactura ya está elaborándolas. O sea, eso es un alto riesgo, un alto costo que se hace y que hasta ahora en el momento con las vacunas de COVID, ninguna se ha abandonado en este momento ha sido por seguridad, ninguna, ¿de acuerdo? Pero sí lo que puede pasar, y es lo que se sugiere y se indica, que en ese corto tiempo no podemos evaluar realmente lo que puede pasar en una vida real o lo que puede pasar en una evaluación mucho más amplia. Entonces, por eso hasta ahora, a medida que vamos conociendo y vamos aplicando cada vez más estas vacunas, vamos a ir conociendo un poco mejor cuál es su comportamiento en la vida real. Y por eso estamos viendo algunos eventos adversos que no se vieron en las fases iniciales de las vacunas. Entonces, eso sí es algo que se puede correr, no por seguridad, sino yo lo miraría desde el punto de vista más de eventos adversos que no se pueden conocer en un corto tiempo de elaboración de estas vacunas para entrar en una fase o no. Porque las que no cumplieron con seguridad fueron sacadas de la parte del desarrollo de estas vacunas. Entonces, por ese lado, yo estaría un poco más tranquilo. Lo que sí es que necesitamos mucho más tiempo para mirar si los eventos adversos que no se pudieron ver en ese corto tiempo de esas fases. De acuerdo, entiendo perfectamente. Entonces, los estudios de fase 3, entonces, primero necesitamos más tiempo para evaluarlo, una trayectoria aún corta, y los estudios de fase 3 al involucrar 40.000 personas, si es un evento que ocurre en 1 en 100.000, pues no lo vamos a detectar no lo ahí. vamos a ver. Y para eso tú nos explicas claramente que necesitamos más tiempo y que haya millones de personas para identificar esos eventos adversos rarísimos que sin duda son muy inferiores al beneficio tan grande que tienen estas vacunas. Hay un tema importante y es que con respecto a la velocidad con la que se desarrollaron estas vacunas, es que al conducir estos estudios en la mitad de una pandemia, se acumulan rápidamente los casos y por lo tanto podemos tener resultados de eficacia rápidamente. Pero con respecto a tiempo, ya que estamos hablando de tiempos, ¿tú qué nos podrías enseñar o explicar o predecir respecto a lo que va a ocurrir con la duración, el tiempo en el que estas vacunas nos van a proteger? Y si tú crees que vamos a necesitar un booster y al cuánto tiempo, o si esto va a depender de las diferentes plataformas vacunales que estamos utilizando. Definitivamente sí, Eduardo. O sea, las diferentes plataformas, como les mencioné, para tener una efectividad vacunal es supremamente importante. Todas las plataformas no son iguales desde el punto de vista de la presentación del antígeno, ¿de acuerdo? Y eso va a permitir que el desarrollo de la inmunidad sea un poco más fuerte en unas que otras, y también habría que mirar es la duración. Entonces, hasta ahora, por la aplicación, yo creo que sí nos falta un poco más de tiempo de poder mirar hasta cuándo pueden desarrollarse o mantenerse ese nivel de anticuerpos. Yo lo que veo, Eduardo, como decir un poquito de dificultad, es que todavía no tenemos un correlato de protección, ¿de acuerdo? O sea, como para decir, este nivel de anticuerpo es el que yo pueda tener para comparar las diferentes vacunas, es decir, este correlato es el que se necesita para controlar esto. Entonces, yo le veo allí un poquito de la dificultad que todavía no hemos alcanzado cuál es el correlato, cuál es el nivel de anticuerpo adecuado para eso y poder comparar todas las demás vacunas. Entonces, si necesitamos más tiempo, yo creo que sí vamos a necesitar un booster, lo vamos a tener definitivamente porque esta patología es tan dinámica y tan heterogénea y también depende de la respuesta del huésped. Entonces tenemos tres cosas aquí, el huésped, la vacuna, la plataforma vacunal y ahorita metamos las variantes. Entonces eso va a hacer que igualmente hasta cambiemos esquemas vacunales, o sea,
en el cual pueden ser como ahorita o podemos cambiarlo, pero sí vamos a necesitar un booster, lo más probable, y necesitamos sí un poco más de tiempo para poder definir hasta dónde podemos decir estas vacunas pueden protegernos, hasta tanto tiempo no. Y lo más importante yo creo es obtener lo más rápido posible un correlato de protección, ya sea de anticuerpos o ya sea celular. Sí, yo estoy de acuerdo. Esa es una, digamos, una pregunta que es muy, muy frecuente que nos la hacen y nos la hacemos constantemente, tanto en la literatura científica como en las conversaciones no científicas. Y yo pienso que lo que tú respondes es la forma a través de la cual pues, vamos a poder responder, encontrando un correlato de protección. Es la mejor forma, porque haciendo seguimiento de cohortes, pues se puede responder, pero va a ser más difícil. Sí, total. Va a ser mucho más difícil, mucho más costoso, y la logística de eso es muy compleja. Si encontráramos, como tú dices, un correlato de protección, nuestra vida sería mucho más fácil. Ahora, lo que tú dices también, un correlato de protección de títulos de anticuerpos, pues se puede encontrar más fácil, pero nos quedará siempre, o en ese momento nos quedará la duda de cómo la inmunidad celular, qué papel juega en ese escenario. Wilfrido, tú nos mostrabas esa diapositiva del RNA, cómo ingresa y que solo necesita atravesar una membrana y llega al citoplasma, en donde el ribosoma pues ya empieza a generar las proteínas. Teniendo eso en cuenta, yo quisiera que nos ampliaras de una forma muy corta, tenemos ya solo segundos, pero ese mito que la gente constantemente habla de que se va a integrar a nuestro genoma el RNA y nos va a generar pues, problemas a futuro. Entonces, quisiera que nos hablaras un poco de este riesgo y si esto es real o no. No, o sea, hasta ahorita las vacunas con RNA son vacunas realmente muy simples, solamente llevan la codificación genética de lo que se quiere que se traduzca del RNA y la desintegración es muy rápida en el citoplasma, no atraviesa la membrana nuclear y por lo tanto no va a haber integración a nuestro genoma. Entonces, eso hace que sea más sencilla y realmente más segura con relación a la vacuna de DNA. Entonces, eso es lo que podría decir, que la desintegración rápida en el citoplasma, lo muy simple que llevan, ¿de acuerdo? Y lo otro es la manera como se traduce. Entonces, es una vacuna muy segura que no nos va a afectar la parte del DNA. Wilfrido, muchísimas gracias por esta conferencia, por esta conversación. A continuación, tenemos el grandísimo gusto de escuchar a la doctora Claudia Beltrán. Claudia es pediatra de la Universidad del Valle y es especialista en enfermedades infecciosas, docente de la Universidad de Antioquia. Actualmente trabaja en la Clínica del Rosario, en la Clínica del Prado de Quirón Salud, y es un miembro muy activo y valioso del Comité de Vacunas de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Claudia nos va a hablar de vacunación complementaria y de cómo podemos ampliar el arsenal de vacunación en la infancia. Claudia, bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Me uno a las felicitaciones al doctor Wilfrido por tan excelente presentación y al agradecimiento a Sanofi Pasteur por este espacio que nos brinda para hablar de vacunas, que es un tema que nos encanta y del cual estamos convencidos que es una de las mejores estrategias para prevenir enfermedades, no solo en los niños, sino a través de todo el ciclo de la vida. Yo les voy a hablar, como dijo el doctor Eduardo, algo de vacunación complementaria. Vamos a hablar de cuándo, por qué y cuáles, por qué será importante y qué es esto de vacunación complementaria. Este es mi conflicto de interés, he sido conferencista para Sanofi Pfizer Vacunas, además trabajo en las clínicas que el doctor mencionó y soy docente de la Universidad de Antioquia. Como les dije anteriormente, vamos a empezar el por qué, vamos a hablar de algunas vacunas que son importantes para tener en cuenta para complementar los esquemas de vacunación en la población infantil. Vamos a hablar algo de oportunidades y al final algunas conclusiones. Esta diapositiva, quizás la han visto en otras presentaciones, son gráficas sacadas de UpToDate, no son de ningún estudio, pero son gráficas que reúnen muchísima información a través de los años del impacto de vacunación en las distintas enfermedades. Y a mí me gusta traerla porque visualmente es muy llamativo. Yo creo que si alguien ve esto,
sea o no médico, sea o no del personal de salud, se da cuenta que definitivamente las vacunas funcionan. Cuando uno ve estas enfermedades como difteria, sarampión, tétanos, y todas las comorbilidades, las secuelas y los desenlaces fatales que pueden traer en la población, y al ver cómo a través de los años y con la aparición de vacunas, estas enfermedades, incluso algunas, han desaparecido, incluso muchos no conocen cuáles son las manifestaciones clínicas de estas enfermedades porque ya no existen gracias a las vacunas. Este tipo de gráficos nos hace sentir y nos hace decir definitivamente necesitamos las vacunas y debemos seguir promoviendo su uso de forma generalizada, incluso necesitamos aún más vacunas. Ojo, no solo para los niños, yo sé que esto es una conferencia para pediatras, pero nosotros como pediatras también tenemos una función y una responsabilidad de que cada vez que nos acercamos a un niño y vamos a revisar su carnet de vacunación, debemos pensar en su círculo familiar. Debemos pensar si ese abuelo está vacunado, si esa mamá que de pronto está embarazada o no está vacunada, ese adolescente está vacunado o no. Y aquí hago mi primera invitación de la noche y es decirles, cada vez que se acerquen a un niño, se están acercando a una familia. Aprovechen esos momentos para invitar a todos a actualizar también sus esquemas de vacunación. ¿Es verdad o es mentira que el esquema de vacunación en Colombia del PAI ha logrado avances muy importantes en la prevención de enfermedades? Es verdad. Contamos con un esquema de vacunación PAI en Colombia que es muy completo, que tiene 21 vacunas que previenen contra muchas enfermedades y aquí se los traigo. Buscarlo es muy fácil, ustedes lo conocen, yo estoy segura que son muy estudiosos de las vacunas y conocen el esquema PAI en Colombia, pero quiero resaltar en este momento algunas cosas que todavía son retos para nuestro PAI, ¿sí? A pesar de que es un esquema muy completo, ¿sí? Como les mencioné, por ejemplo, hepatitis A incluye una dosis, no incluye meningococo, incluye neumococo de 10 serotipos, y esto no es que no lo tenga el PAI, sino que lo traje porque hay que recordarlo, y es que a veces se nos olvida y nos quedamos tranquilos con que la primera vez que ponemos la vacuna de influenza al niño, una sola dosis y ya, y es muy claro que se requieren 2 dosis de influenza para garantizar la primera vez que haya una buena respuesta inmunológica. Lastimosamente esa segunda dosis de influenza se nos queda colgada y en muchos de los niños no se las ponemos, y como no es parte del 2, 4, 6, 12, que generalmente es lo que aprendemos, sino que está por allí metidita, a veces se nos olvida recordar. Acá les hago otras anotaciones del PAI, ya en los niños más grandecitos. Nuestro PAI no hay un refuerzo de hemófilos influenza B a los 18 meses. No existe influenza anual para toda la población, sino específicamente para una población de riesgo. Y, por ejemplo, no tenemos en los adolescentes incluidos el refuerzo de TDAP. Este tipo de cosas a veces suenan como si fuera una queja a nuestro PAI, en realidad no. Yo soy una de las personas, de los pediatras que celebra el PAI en Colombia, pero que también quiere recordar que hay vacunas que de pronto no están en el PAI, pero que tenemos disponibilidad y que algunos de nuestros pacientes las necesitan. Aparecen estos esquemas de vacunación, este es el calendario de vacunación recomendado por la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, también disponible en la web, ¿sí? Y acá aparecen cosas como las que yo les estoy mencionando. La Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y muchas otras sociedades a nivel mundial tienen el refuerzo de hemófilos influenza, aparecen las vacunas acelulares, porque históricamente han generado mayor adherencia en el esquema de vacunación en algunos pacientes, en algunos países. Aparece esto en los adolescentes que les estaba mencionando, el refuerzo de tétanos, difteria y pertusis, y aparece influenza a lo largo de la vida, ¿sí? No solo en los menores de 2 años. Aparecen otras vacunas que dicen aquí indicadas en calendario según epidemiología regional, como el meningococo, y bueno, el resto de vacunas que ya hemos mencionado y que tenemos dentro de nuestro programa ampliado de inmunización. El PAI conoce estos retos. Esta es una diapositiva cortesía del doctor José Mujica, quien es asesor para el Instituto Nacional de Salud en PAI, en el programa ampliado de vacunación, y aparece, por ejemplo, polio, SR, triple viral, hepatitis B, fiebre amarilla, neumococo, sí, pentavalente, bueno, pensar un poco en qué vamos a hacer con el refuerzo de hemófilos influenza a los 18 meses, y aparecen otras vacunas como la hexavalente en prematuros, en los cuales cada vez más hay mayor información. Entonces, el PAI lo conoce, el gobierno lo conoce, solo que estas introducciones
son a medida que se vaya permitiendo y que obviamente los estudios de costo-efectividad ayuden a esta introducción. Entonces, complementar y simplificar esquemas, ¿por qué? Hay algunas razones. Uno, tenemos enfermedades no cubiertas dentro del PAI. Hay pacientes que tienen factores de riesgo y al tener factores de riesgo pueden enfermar más o complicarse, tienen mayor riesgo de complicaciones y de muerte ante algunas enfermedades inmunoprevenibles. Tenemos también que buscar la simplificación de esquemas porque existen todavía y tenemos historias de oportunidades perdidas en vacunación y porque definitivamente la simplificación mejora la adherencia y también disminuye los eventos adversos que a veces también terminan siendo mitificados y evitan en algunas familias. Voy a hablar rápidamente de algunos ejemplos de cómo se complementan los esquemas. Voy a hablar de influenza con una alta carga de enfermedad, infección respiratoria aguda a lo largo de la vida, una enfermedad altamente transmisible y ojo, cuando se muestran estudios de quién se enferma gravemente por influenza, si bien hay una población con factores de riesgo, tal cual como es en COVID, que hay una población con factores de riesgo que tiene la probabilidad de enfermar más, también hay otra población sin factores de riesgo definidos que puede enfermarse, presentar complicaciones, incluso complicaciones más allá de lo respiratorio, complicaciones neurológicas, etcétera, que los pueden llevar a tener secuelas y enfermedad muy grave. Es una enfermedad que es impredecible a pesar de los esfuerzos que se hacen en vigilancia para poder saber cuáles van a ser. Ustedes saben que la vacuna de influenza cambia anualmente según la vigilancia que se hace, pero a veces no se puede predecir con exactitud cuál va a ser lo que va a predominar en el año siguiente y podemos fallar. ¿Por qué tetravalente? La vacunación del PAI de influenza incluye la vacuna trivalente. ¿Por qué tetravalente? Porque ustedes ven, estos son gráficos de estos hay en Latinoamérica y en el Caribe en una serie de años, y si ustedes ven, lo amarillo es influenza A, lo verde es influenza B, tenemos circulación de influenza B, y acá en esta gráfica les quiero mostrar cómo en las distintas regiones de Latinoamérica, sí, miren acá, nosotros pertenecemos, según esta revisión a la región andina, tenemos circulación de muchísimos de tipos de influenza, entre ellos influenza B, que es el verde claro, y en esta podemos ver que acá, pues créanme, de pronto no se ve muy bien, el verde más clarito es Victoria, el verde que le sigue es Yamagata, el verde más oscuro es no tipificable, tenemos circulación de todos. Y al tener circulación de todos, ¿sí? de influenza, tenemos que pensar que no necesariamente incluyendo en la vacuna uno de las dos, vamos a poder cubrir la posibilidad de enfermarse o evitar la posibilidad de enfermarse por influenza al año siguiente con la vacuna trivalente que esté disponible. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué influenza? Porque primero puede haber coinfección, ¿sí? No necesariamente la coinfección de varios tipos de influenza tiene que ser en unos picos específicos en el tiempo, sino que puede ocurrir en cualquier momento del año en nuestra latitud, porque la vigilancia que tenemos es limitada, entonces predecir en nuestras regiones cuál va a ser el tipo de influenza que vamos a tener el año siguiente puede ser más difícil, porque los linajes varían entre países. Hoy en día, a pesar del COVID, ya empezamos a salir y empezamos a viajar y es importante tener una mayor cobertura, porque hay una discordancia reportada, el 50% de discordancia respecto a la vacuna que sale, tratando de predecir qué influenza va a circular y lo que realmente circula en ese año, y porque cuando hablan de protección cruzada, en realidad no es efectiva para prevenir la enfermedad. Vamos a hablar ahora de TDAP en el adolescente. Está incluido dentro de los esquemas de vacunación en otras regiones. Este es el calendario vacunal en Estados Unidos, ¿sí? Y acá vemos cómo en los adolescentes está incluido la TDAP como parte de su esquema vacunal. ¿Por qué TDAP? Porque tosferina, por ejemplo, los adolescentes y adultos son la fuente de infección para los niños. Los padres representan alrededor del 50% de la fuente de contagio, y acá lo ven. Cuando un niño tiene tosferina, más del 75% de los casos son convivientes y son los que terminan contagiando al niño.
Porque miren la duración de la inmunidad en tosferina, ¿sí? Sea de células enteras o sea celulares, la duración de la inmunidad no es para siempre, ¿sí? Un poco más para la infección natural, pero ni siquiera en infección natural, y por ende necesitamos hacer refuerzos para prevenir esta enfermedad y así evitar la enfermedad en niños y también la enfermedad en los adultos. Tenemos que cortar cadenas de transmisión y de ahí la importancia de estos refuerzos. Son estrategias basadas en población de riesgo, en adultos jóvenes más allá de los adolescentes. Si la vacunación de todo el ciclo de vida incluye para tener este tipo de estrategias controladas y es poder cortar estas cadenas de transmisión y evitar la circulación de los microorganismos. ¿Por qué meningococo? Es una enfermedad poco probable, pero muy letal, entre el 10 al 40%, y que tiene unos picos que ustedes pueden observar aquí en los lactantes, en los adolescentes y luego en la edad adulta. Acá podemos ver el comportamiento en Colombia de la meningitis bacteriana cuando se logra hacer vigilancia y se logra identificar y vemos que tenemos circulación de Haemophilus influenza, Streptococo, pero también de Neisseria meningitidis, ¿sí? Y que tenemos que cubrir, miren que Neisseria incluso está por encima de Haemophilus influenza B y tenemos que tenerla en el radar, porque en el momento de una infección por meningococo puede ser tan rápido, los desenlaces fatales pueden ser tan rápidos que a pesar de que hay un tratamiento efectivo, a la hora de llegar ya puede ser muy tardío. ¿Cuándo es importante vacunar? Está muy claro que en los niños menores de 1 año, pero también hay que tener en cuenta la población de adolescentes. Uno de los principales retos en pandemia es garantizar la vacunación. ¿Cómo lo están haciendo? Aquí perdonen pues la foto un poco torcida que tomó mi residente de este carnet, pero yo lo traigo porque quería mostrarle estos. Cuando ustedes ven, ustedes dicen, este carnet está completo, pero miren acá, el niño nació en julio y por acá le ponen a los 2 meses en noviembre, pero resulta que por acá aparece otra penca en noviembre, la de los 4 meses, acá aparece influenza en noviembre, no hay segundo, o sea, es un carnet que debería dar pena, ¿sí? Pero es lo que está pasando, esto fue el año pasado, es lo que está pasando en pandemia. Miren este otro, ¿sí? Pendiente no hay, un carnet incompleto que quizás en este paciente, pensar en una hexavalente, por ejemplo, hubiera podido evitar que este paciente ya esté próximo a cumplir el año y no tenga su esquema de polio completo. Este tipo de cuadros que son de la vida real, son casos de la vida real, adolescente de 13 años, dolor abdominal y diarrea, de 8 horas de evolución rápidamente progresiva letal que fallece a las 24 horas con un meningococo. 2 años, síndrome febril, sin foco, convulsiones, neumonía, por un Haemophilus influenza tipo B, falla ventilatoria, la madre no lo vacunó porque vivía en una finca. Lactante de 2 meses, tos en accesos cianosantes, petequias con una tosferina, madre sin control prenatal, no recibió vacuna en el embarazo, hermano con cuadro respiratorio, o un recién nacido a término, que esto es un caso reciente, tercer día de vida, presenta apnea, bradicardia, hipertónico, parte en casa, madre sin control prenatal, manipulación de cordón, un caso de tétano neonatal. Este tipo de casos, cuando llegan, nos pone a pensar y nos dice, ¿qué está haciendo? Que yo creo que aquí todos los que están aquí lo saben y saben de esta necesidad. Segundo, conociendo los calendarios de vacunación, tener la disponibilidad del historial de vacunación de los carnets y no solo tenerlo, sino revisarlo y revisarlo de forma juiciosa. El niño que les mostré era el carnet es absolutamente un desorden. Administración de varias vacunas simultáneamente, tener disponibilidad obviamente de vacunas, aclarar los miedos injustificados a la vacunación y conocer las verdaderas contraindicaciones. Aparecen las vacunas combinadas que tienen ventajas por el número de inyecciones que es menor reactogenicidad, aumenta la adherencia, mejora las coberturas y la logística es mucho más fácil cuando está. Voy a tener 1 minuto extra aquí, perdón Eduardo que me estoy pasando un poco del tiempo, a hablar de coberturas vacunales en una sola diapositiva. Es una preocupación que tengo que expresar, pero que la expreso con optimismo porque cada vez creo que estamos más
comprometidos con las vacunas. Esta es una foto cortesía del doctor José Mujica, la cobertura nacional de biológicos trazadores. ¿Sí? Aquí vemos a mayo del 2021. Esta es la cobertura esperada para poder alcanzar el 95% a final de año, y en toda la cobertura esperada está por debajo, y esto es acumulado. El año pasado entre un 5 a 7% de disminución de coberturas en los biológicos trazadores, y este año se espera una disminución del 5% más, y eso es acumulable. Esa brecha es muy difícil de cerrar posteriormente y tenemos que ponernos las pilas al respecto. Necesidad de otras vacunas, yo creo que sí, el doctor Wilfrido lo expuso, Eduardo lo expuso, lo discutieron anteriormente. Hay otras enfermedades que necesitamos que se desarrollen las vacunas y que las tengamos disponibles. Y por último, gracias por creer en las vacunas. Doctora Claudia, magnífica presentación, muy clara, unos mensajes muy útiles que yo estoy seguro que a todos quienes los escuchamos nos llevamos para la casa mensajes, unas perlas que van a realmente causar un impacto en nuestra práctica diaria. Así que muchas gracias. Yo quería preguntarte algo para que también de una forma muy clara, muy corta, nos explicaras tú por qué crees que las vacunas combinadas, específicamente la vacuna hexavalente, tiene alguna ventaja o desventaja con respecto a las vacunas individuales. ¿Tú crees que vale la pena incluir esta vacuna hexavalente en nuestro país o qué piensas al respecto? Bueno, yo, como lo mencionaba, creo que las vacunas hexavalentes tienen unas ventajas que están ya demostradas en el mundo. Incluso hay experiencias en otros países, ¿sí?, en los cuales con la introducción de estas vacunas, la adherencia, ¿sí?, porque las mamás se asustan, uno cree, que es un chuzón más, un chuzón menos, pero en realidad el chuzoncito, o sea, las mamás buscan al pediatra para que trate de, póngale 2 ahorita, 2 después, 2, sí, trate de dividirme las vacunas porque yo no quiero que le pongan tantos chuzones al tiempo. Y resulta que se le pone, pero en la otra se puede perder, se puede atrasar, pueden pasar muchas cosas. Entonces, definitivamente, este escenario en el cual yo le puedo decir a mí, ojalá yo pudiera decirle, en esta solo chuzón, en esta sola vacuna, solo chuzón le va a poner 10 vacunas, ojalá existieran esos escenarios, ¿sí? Es muy seguro, son menos reactogénicas y mejoran muchísimo la adherencia y la confianza, pues también para que los cuidadores y los familiares se acerquen a las vacunas. Y como te digo, hay experiencias, yo me imagino que a ti te tocó cuando estabas en Estados Unidos, que ya estaba implementado desde hace mucho, y devolverse sería muy difícil en este momento cuando ya tienen toda esta experiencia frente a este tipo de vacunas como la vacunación hexavalente. Implementarlo en Colombia me parece un reto, creo que tenemos otros retos también, otras necesidades, pero creo que hay poblaciones que se benefician y que hay situaciones, como por ejemplo estas situaciones en pandemia, ¿sí?, que ameritan que se evalúen este tipo de oportunidades antes de decirle a un paciente, no, esta no hay, o dejarlos sin un esquema de vacunación. Ahí yo mostré, por ejemplo, el ejemplo de polio, perdón por la redundancia, pero incluso hubo pacientes que no hubo penta. Entonces, no se vacunó teniendo la disponibilidad de otras vacunas. Entonces, ahí es como, hay otras oportunidades en las cuales se puede suplir esta necesidad. Yo creo que lo que tú mencionas, Claudia, de las vacunas hexavalentes, y como lo mencionas ahora en pandemia, adquieren como una resonancia especial y una oportunidad pues en este momento yo no creo que haya vacilación vacunal. Yo creo que la vacilación vacunal no es nuestro principal problema en Colombia o en otros países de la región. El problema es la falta de acceso. El problema es que al cerrar las clínicas, al cerrar los colegios, pues los niños no tienen acceso. Entonces, como tú mencionas, la vacuna hexavalente, al mejorar esa adherencia, cumple todas esas características que nos van a permitir no perder oportunidades en vacunación que son tan valiosas. Hay algo que a la gente le preocupa con respecto a la vacuna hexavalente y es la duración de la inmunidad en comparación con la vacuna de pertussis, en comparación con la de células enteras. ¿Tú crees que realmente sí genere una duración incompleta y por lo tanto una menor capacidad de transmisión, de reducir la transmisión, o qué opinas de eso? Bueno, en realidad también se ha estudiado, sí, inicialmente
Esa fue una de las grandes preocupaciones, pero incluso cuando se comparan esquemas de vacunación con células enteras y con células acelulares, ocurre lo mismo en la realidad, o sea, en la vida, en el día a día. Y es que siguen ocurriendo casos de tosferina, que ahí no me detuve, pero esos casos de tosferina ocurren porque es que seguimos teniendo tosferina. ¿Y en dónde? En otros nichos. Sí, en otros nichos como adolescentes y adultos, pero no tiene nada que ver con el esquema que sea celular, sino que tiene que ver más con tratar de aumentar la cobertura para esta enfermedad. Clarísimo el mensaje, muchas gracias. Claudia, tú mencionabas al final algunas nuevas vacunas, mencionaste diferentes en una lista muy interesante que expusiste. Yo te quería preguntar, tú si en este momento tuvieras que escoger algunas vacunas, ¿cuáles de ellas que aún no estén disponibles, que aún no estén comerciales, cuáles de ellas crees que podrían ser importantes, al menos avanzar un poco en el tiempo y tenerlas disponibles en este momento? Es una pregunta difícil, ¿no? Pero yo creería que por carga de enfermedad en los niños y complicaciones, virus sincitial respiratorio es una prioridad. Dengue también creo que es otra prioridad. Creo que me iría con esas dos. Sí, de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Esas son dos importantes enfermedades, tú lo dijiste, por carga de enfermedad, prevenir sobre todo estas infecciones respiratorias en la infancia. Se sabe que el virus respiratorio sincitial es una de las principales causas de mortalidad en infantes menores de 6 meses. Con respecto a eso, pues como que hago un paréntesis para hablar rápidamente del desarrollo clínico de la vacuna de virus respiratorio sincitial. Actualmente hay dos estrategias que se están utilizando. Una es vacunar a las madres. Para eso se está haciendo en este momento a nivel mundial un estudio muy grande con miles de mujeres embarazadas a quienes se les aplica una vacuna entre 24 y 34 semanas de gestación. Es una vacuna inactivada, no adyuvantada, para así transferirle algo de inmunidad al recién nacido. Y una segunda vacuna o una segunda estrategia que es vacunar a los infantes con una vacuna como mencionó Wilfrido, de adenovirus de chimpancé, con esta nueva plataforma similar a la vacuna de AstraZeneca que expresa la proteína F de prefusión estabilizada para también proteger, una vez se pierda la inmunidad materna, darle inmunidad ya al infante alrededor de los 6 meses. Esas son estrategias o desarrollos clínicos que pronto obtendremos datos y veremos si podemos controlar esta enfermedad en un futuro, porque como tú dices es clave. El dengue también, el dengue en ciudades como Cali y otros sitios en donde hay tanta circulación, prevenir una sindemia entre dengue y COVID es fundamental. Hay varias casas farmacéuticas que están desarrollando la vacuna contra el dengue. Una de ellas es Sanofi Pasteur, que es la que está más avanzada y ha demostrado altísima eficacia y magnífica seguridad en sujetos seropositivos, y es ahí donde necesitamos todavía aprender a identificar bien quién realmente ha tenido dengue en el pasado y solo a ellos vacunarlos, pero podríamos prevenir miles de muertes y un colapso aún peor de nuestro sistema de salud con esta vacuna. De acuerdo con eso, de acuerdo con todos los otros puntos que tú mencionas, Claudia, magnífica presentación de nuevo y gracias por este espacio para discutir estas preguntas. Gracias a ti, Eduardo, y bueno, gracias a todos. Bueno, muchas gracias sobre todo a ustedes quienes estuvieron conectados durante este conversatorio. Muchas gracias a los doctores Coronel, a la doctora Beltrán. Muchas gracias a Sanofi Pasteur por generar este espacio en donde escuchamos unos valiosísimos mensajes para aumentar nuestra confianza en nuevas tecnologías en vacunación. Así que a vacunar, no esperemos más, no perdamos más tiempo. Gracias, saludos, hasta luego. Muchas gracias a todos, un placer haber estado con ustedes y como dice Eduardo, a vacunar, a creer en las vacunas, a pensar en nuestro esquema PAI y también en las vacunas que no están incluidas. Ok, muchas gracias de verdad por compartir este espacio con nosotros, permitirnos transmitir nuestro conocimiento con ustedes y esperemos que sea muy provechoso en sus prácticas. Hasta una próxima. Chao. Luego.